Este video vamos a ver cómo diseñar y construir un mapa conceptual. Y vamos a ver que los mapas conceptuales tienen 6 elementos básicos. El primero son conceptos. Recordemos, conceptos o ideas principales, no descripciones. Proposiciones que tienen que ver con las uniones que nosotros como investigadores estamos haciendo entre esos conceptos. Palabras de enlace, su nombre lo dice, nos van a ayudar a unir esas ideas o esos conceptos que nosotros estamos considerando pertinentes para explicar nuestro problema de investigación. También va a haber nodos, donde es una representación de una conjunción de ideas que están entrelazadas en sí mismas. Figuras, a veces representamos los conceptos en diferentes figuras, las que ustedes quieran, incluso puede ser sin figuras. Y finalmente, la unión. ¿Cómo hacemos ese trazo para ir uniendo las ideas? Porque recordemos que un mapa conceptual debe de tener jerarquía, del más importante al menos importante. Y entonces aquí hay un esquema. Vamos a ver, en este caso, educación virtual sería el concepto. Si se fijan, son 2 palabras, pero es importante porque no es lo mismo educación que educación virtual. Entonces, por eso, aunque pareciera que son 2 palabras, finalmente es un concepto en sí, que está encerrado en una figura, un rectángulo, que va a contener palabras de enlace, que va a unir este concepto con este otro, que va a tener nodos, estas ideas, como les decía, que estaban unidas entre sí para poder, pues, explicar en este caso la educación virtual. Y la unión que tiene que ver con cómo estamos uniendo estas ideas, cómo las estamos desglosando. Lo más importante de un mapa conceptual tiene que ver con la propuesta que yo como investigador estoy haciendo, porque esa proposición va a ser mi aportación de conocimiento a partir de cómo es que lo que ya existe en la teoría me está sirviendo a mí para explicar mi pregunta de investigación y también mis objetivos. Ahora, ¿cuál es el paso? Esto es muy importante. Paso número 1, ustedes van a leer y pueden escuchar incluso videos, podcast, ver videos también. Y entonces de esa información que van recolectando se pasan, paso 2, hacer una lista. ¿Cuáles son esas ideas o esos conceptos que yo considero que son importantes? No importa si se duplican, si son confusos, si no importa, ustedes empiecen como a recortar ese discurso en palabras chiquitas y vayan enlistándolas. Paso 3, organizan entonces ahora sí esos conceptos o esas palabras y empiezan a decir cuáles son los conceptos repetidos. Si estoy viendo que en el video, en el podcast y en el texto se repite ese concepto, esa es una pista de que ese concepto es indispensable para que yo pueda explicar pues el objeto de estudio. A veces tenemos ideas confusas, las podemos descartar. Y también los verbos. Los verbos, recuerden, terminan en ar, ir o están conjugados. Por ejemplo, jugando, jugarán, jugaron. Eso es un verbo, no es lo mismo que el concepto juego. Ustedes deciden, lo convierto en concepto o simplemente lo descarto. ¿Por qué? Pues porque es un verbo. De ahí me voy a practicar y entonces empiezo a hacer diferentes versiones de mapas. El mapa no sale bien a la primera, ni a la quinta, ni a la sexta. Tienen que hacer muchos intentos. Sugerencia, guarden y graben toda esa información, porque a veces después de ver todas esas propuestas, por fin nuestro cerebro hace clic de todas esas ideas y entonces nos pasamos al siguiente paso. Le damos ahora sí formato a lo que consideramos que es la idea central. Y entonces vamos a decir cuál es el concepto más importante y después cuáles son los que se desglosan y cómo se desglosan. De esta manera evalúo mi concepto principal, si es el adecuado, la jerarquía es la adecuada, cumple con todos estos requisitos de palabras de enlace, proposiciones, figuras y demás. Y entonces ahora sí, ya que tengo mi versión final, la voy entonces a comparar con mi objeto de estudio. Esto que yo estoy plasmando teóricamente sí me ayuda a responder
mi pregunta y mis objetivos de investigación? Si no es así, entonces vuelvo al paso número 1 y repito el procedimiento. A veces simplemente es hacer pequeños ajustes, no empezar de cero completamente, sino a lo mejor del paso 4 en adelante. Aquí lo importante es que el mapa conceptual realmente sea una representación de esa teoría que nos va a permitir fundamentar, que nos va a permitir explicar nuestro objeto de estudio. Algunos ejemplos que les comparto. Aquí es importante que veamos, si bien estos no son conceptos, lo que quiero, lo que se enfoquen es en las palabras de enlace. Fíjense cómo van a tener diferentes usos, cómo es que uno condiciona al otro, cómo es que uno está unido al otro o incluso cómo es que uno puede hacer una distinción, como un pero. Entonces, las palabras de enlace, veámoslas que no son tan superficiales de elegirse, sino que sí debemos de tener un cierto rigor porque van a ser clave para que nosotros le demos sentido a los conceptos que estamos utilizando. Eso es muy, muy importante. Ahora, vamos a ver diferencias entre lo que es un mapa conceptual y un mapa mental. Ustedes pueden ir leyendo algunos de estos comparativos, pero en esencia, si se fijan, el mapa conceptual nos va a decir que es más rígido. El mapa conceptual es texto. El mapa conceptual es más académico, más científico, más formal. En cambio, el mapa mental es más ligero, más creativo, te va a dar chance de que tú utilices diferentes elementos a fin de que puedas darle orden a tus ideas. Y el mapa conceptual no es solo darle orden, sino también jerarquía y lo más importante, abstraer esa teoría tan grande en palabras o ideas claves. Entonces, por eso tan importante que ustedes realicen mapas conceptuales. A partir del mapa conceptual, entonces yo puedo empezar a hacer la redacción, porque esto ya me va a permitir saber cuál es el camino a seguir. Si se fijan, el mapa conceptual sirve entonces como si fuera un GPS. Por eso la importancia de hacerlo de forma adecuada. Ahora bien, chicos, ustedes en su planeación tienen este vínculo para que puedan descargar el programa de CIMAP Tools. Aquellos que no lo conocen, no se preocupen. Yo les voy a compartir este pequeño tutorial que nos explica de una forma muy sencilla cómo usar el CIMAP Tools. Aquellos que ya lo conocen, bienvenidos, síganlo usando y vayan guardando todas y cada una de sus versiones. Recuerden que no importa si está en inglés o en español, en la parte inferior van a encontrar el descargar. Y entonces ustedes a partir de ya lo que nos diga aquí el videíto, la explicación, van a empezar a generar sus versiones. Y esas son las que vamos a estar trabajando. Antes de que empiecen a redactar, primero vamos a organizar nuestras ideas y vamos a ver cómo las vamos a vincular con nuestro tema de investigación. Hasta aquí el video, chicos. Recuerden, si tienen dudas o comentarios, pues en el chat de Teams estamos en comunicación.